Bien, excúsenme, ¿me escuchan? ¿Siguen ahí? Listo, pues. ¿Cómo van con esas integrales? ¿Hay alguna que sea particularmente problemática? ¿O todo va bien? Los demás, aparte de Laura. ¿No has avanzado con la tercera? ¿La tercera te está costando? ¿Hay problemas con la tercera? Laura. ¿Con las anteriores hubo algún problema? Los demás. ¿Alguien pudo ver la tercera? ¿Alguien tiene cierta claridad sobre cómo hacer la tercera? ¿Sí me están oyendo? Levanten la mano si me están oyendo, por favor. Por sustitución la tercera. ¿Y si sale por sustitución? Listo, pues. ¿Desean un poco más de tiempo para seguir trabajando esto? ¿O prefieren que lo miran en su casa? Esto es un ejercicio simplemente. Permítanme como contextualizar un poco. Excúsenme nuevamente por, digamos que, inasistencia al principio. Espero que no vuelva a tener como ese problema. Digamos que los métodos que se han planteado hasta el momento son métodos relativamente sencillos de aplicar. Mientras uno tenga, claro está, claridad sobre el procedimiento. Es decir, el método de sustitución en medio de todo no tiene mayor misterio. El método de partes tiene como una estructura más o menos determinada. Muchas veces la dificultad está en identificar precisamente cuál es el método que corresponde. Muchas veces no es un ejercicio que surja inmediatamente, sino que uno tiene como que cacharrearle, experimentar, y precisamente ese es el propósito, o era el propósito de estas integrales, ya que hemos concluido, por decirlo de alguna forma, con los dos primeros métodos, empezar a discernir qué método funciona o aplica de esos que hemos visto hasta ahora para una integral específica. Muchas veces puede llegar a ser un poco confuso, o más que confuso, complejo, porque hay muchas integrales que se parecen, y a pesar de que se parezcan mucho, el método que se aplica en cada una de ellas puede llegar a ser diferente. Entonces, simplemente como por hacer un pequeño barrido hasta la integral 3, que creo que es más o menos hasta donde han podido llegar, la primera integral yo creo que es claro que se hace por sustitución. Si uno mira cuidadosamente esa integral, uno puede identificar esa compuesta donde la derivada interna o la derivada de la interna aparece al lado. Claro que toca ajustarla, obviamente, porque la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. Entonces hacemos esos ajustes cuando uno cuadra constantes y así uno puede obtener la integral por sustitución. La segunda tiene que hacerse por partes.
porque ahí no hay forma de cuadrar la sustitución, es decir, ahí no hay forma de que la derivada de la interna sea lo que esté al lado, porque si cogen, por ejemplo, el logaritmo natural de x, pues la interna sería x y la derivada de eso sería 1, y pues el 1 no lo puedo ajustar para convertirlo en x a la 4. En cambio, el método de integración por partes funciona bastante bien, se parece mucho a diversos ejemplos que hemos analizado hasta el momento. Entonces, la primera sustitución, la segunda sería partes. Santiago, ¿me vas a preguntar algo? Santiago Leal, qué pena contigo que no había visto tu mano levantada. Supongo que se quedó la mano pegada ahí. Listo, pues. La tercera integral. Laura dice que por sustitución. ¿Alguien tiene alguna opinión divergente? ¿Alguien ve esa integral por otro lado que no sea sustitución? Es decir, ¿le parece que sustitución no aplica? ¿O en esa tercera integral todos están de acuerdo en que el método debería ser sustitución? ¿Quién no está de acuerdo o quién no ve claro que eso se haga por sustitución? La tercera. ¿Quién no la ve clara por sustitución? ¿Todos estamos claros en que debería ser por sustitución? Levanten la mano si estamos claros en que esa tercera debe hacerse por sustitución. Perfecto. Efectivamente esa tercera integral sale por sustitución. Esas tres primeras, pienso yo, son relativamente evidentes. No sé si la cuarta y la quinta vayan a tener la misma facilidad. No sé, y por eso les pregunto, si quieren que dejemos otros 10 minuticos para que revisen la mayor cantidad de integrales posibles y podamos clarificar ciertas ideas, o si prefieren terminar de desarrollar estos ejercicios por fuera de clase y avanzamos sobre nuestra temática. No sé qué opinen ustedes. Otros Pues 10. creo que sí me parecen los 10 minutos pues para ver si puedo terminar esa tercera integral, que no la he Perfecto. podido terminar. Listo, pues. Entonces revisemos, entonces esperemos 10 minuticos, o mejor dicho, sigan trabajando otros 10 minuticos y revisamos a ver si hay algún problema con las integrales que faltan. Y si no lo hay, entonces ahí sí avanzamos hacia nuestra nueva temática. ¿Les parece? Listo, pues.
Bien, ¿vamos bien? Profe, pues ya estoy haciendo la cuarta y la estoy haciendo por partes, integración por partes, pero ahí voy. Pues estoy encontrando B hasta el momento. Listo. No, el resto. La cuarta por partes. Profe, está difícil. Por partes, puede que sí. O sea, por partes. La cuarta a mí no se me había ocurrido por partes, honestamente. Yo estaba pensando en sustitución, pero puede que por partes también salga. Muchas integrales pueden responder a más de un método. Entonces, puede que salga por partes y puede que salga también por sustitución. Digamos que no, no hay problema en escoger un método u otro en algunas integrales siempre y cuando ambos funcionen. Esa cuarta integral yo la había pensado por sustitución. Y creo que por sustitución puede salir más rápidamente. Pero si sale por partes, si la hacen por partes, pues también estaría bien el cálculo de esa integral. ¿Alguien ya miró la cuarta, aparte de la compañera? ¿Están teniendo problemas con estas integrales? Porque sí preferiría de repente como cerrar acá este lapso o este trabajo y tratar de avanzar con respecto a la temática que tengo preparada para el día de hoy. Entonces, si les parece, y si no hay ninguna pregunta hasta el momento, si quieren, dejamos ahí ese trabajo. Ustedes lo desarrollan. Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar en tutoría o me pueden preguntar si quieren en algún momento de la clase o de alguna otra clase. Y tratamos de avanzar sobre la temática que tenemos o que está planificada para el día de hoy. ¿Les parece? ¿Les parece si dejamos esto así hasta aquí? Si no hay ninguna pregunta, claro está, y tratamos de avanzar sobre la temática. Vale, profe. Listo, Sí, profe, pues. no hay ningún problema. Entonces, perfecto. Entonces voy a avanzar, permítanme, busco qué era lo que tenía preparada para hoy. Y vamos a hablar de otro tipo de integrales. Entonces, para empezar a abordar este nuevo tipo de integrales, quiero hacer un pequeño contexto de la situación. Si uno piensa en las operaciones básicas que hay entre funciones, suma, resta, multiplicación, división, uno se puede dar cuenta que las integrales más complejas, o por decirlo de alguna forma, las integrales que no son inmediatas, son aquellas integrales que corresponden a productos y cocientes. Yo he sido muy enfático y espero que eso sea como ya bastante interiorizado por ustedes, que cuando uno va a integrar productos, no hay una propiedad como la propiedad de la suma, que me permite integrar cada una por separado, sino que a la hora de integrar productos, uno tiene que revisar algún método más sofisticado. Es decir, precisamente en los ejercicios que había dejado hoy,
Nosotros tenemos productos entre dos funciones y para cada uno de esos productos hay unos métodos muy específicos. No hay un método general para cualquier producto, sino que en algunos casos se va a tener que hacer por sustitución, en algunos otros casos se va a tener que hacer por partes, en algunos casos va a haber la necesidad de combinar ambos métodos, pero lo que no se puede hacer es coger cada uno por separado e integrarlo. Es decir, lo que no pueden hacer es decir, integro x a la 4 por separado, integro logaritmo natural de x por separado, porque esa propiedad no es válida en el cálculo de integrales. De la misma forma, en el caso de los cocientes o de las divisiones, tampoco o también hay que ser muy cuidadosos en la manera como se calculan las integrales. Y entonces hoy quiero empezar a abordar el cálculo de integrales para ciertos cocientes o ciertas divisiones muy particulares, que son las integrales de cocientes de polinomios. Es decir, cuando yo tengo un polinomio sobre otro polinomio. A ese tipo de funciones que corresponden a cocientes de polinomios es lo que se conocen como funciones racionales. Y entonces nosotros vamos a ver algunas ideas básicas para integrar algunas funciones racionales y vamos a ver un método que no sé si alcance a desarrollarlo hoy en su totalidad, que me sirve para calcular integrales de funciones racionales, que es un método que está completamente basado en procesos de factorización. Y entonces es muy importante que ustedes tengan claridad sobre el proceso de factorizar polinomios para los métodos o para el método que vamos a presentar más adelante. Por el momento vamos a analizar algunas integrales bastante sencillas, bastante inmediatas. Y voy a arrancar con integrales que tienen esta forma, perdón, esta forma que estoy presentando acá. Son integrales donde yo tengo 1 dividido algún polinomio lineal, es decir, algún polinomio de la forma ax más b. Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar la integral de 1 sobre x más 5. Esa integral uno la puede calcular fácilmente por sustitución. La sustitución, digamos que sería coger x más 5 y subirlo, queda x más 5 a la menos 1. Y entonces cuando queda x más 5 a la menos 1, pues uno puede hacer u igual a x más 5. El de u en ese caso sería 1. Y rápidamente, a la hora de integrar esto por sustitución, yo puedo ver rápidamente que la integral de 1 sobre x más 5 es logaritmo natural de x más 5 más la constante de integración. Es bastante fácil e inmediato verificar que precisamente la derivada del logaritmo natural de x más 5 es 1 sobre x más 5. Entonces digamos que esta es una integral relativamente inmediata, pero si no la ven inmediata, esta se puede hacer por el método de sustitución. De la misma forma, yo puedo integrar esta otra función, la integral de 1 sobre 2x más 5. Si uno aplica una sustitución apropiada, simplemente escribiendo esto como 2x más 5 elevado a la menos 1, esa integral se puede calcular y el resultado sería esta función de acá. Un medio del logaritmo natural de 2x más 5 más la constante de integración. En ese sentido, este tipo de integrales
que son integrales de la forma 1 sobre ax más b, donde a y b son cualquier número real, se pueden calcular de manera directamente inmediata a partir de esta fórmula. Entonces, si yo tengo la integral de 1 sobre un polinomio lineal, porque los polinomios lineales son los que tienen esta forma ax más b, esa integral surge de una manera relativamente inmediata. Entonces, si yo tengo en cuenta esta fórmula, que lo que me dice es, a la hora de integrar este 1 sobre un polinomio lineal, pues simplemente eso es igual a 1 sobre el número que acompaña a la x multiplicado por el logaritmo natural de todo lo que está en el denominador. Entonces, esa integral yo la puedo obtener a partir de esta fórmula y eso me permite calcular la integral para varias funciones que son funciones racionales. No sé si me estoy haciendo entender hasta el momento con el planteamiento de esta fórmula. Lo que estoy tratando de decir es que si, por ejemplo, consideramos esta integral, la voy a escribir acá, la integral de 1 sobre, ponerlo así más bien, 1 sobre, por ejemplo, 5x menos 3 con respecto a x, pues entonces esa integral tiene esta estructura. Alguien dirá, pero es que aquí hay un menos y aquí aparece un más, pero bueno, todos sabemos que cuando yo pongo menos 3 es como si yo estuviera sumando un número negativo, es decir, en este caso es como si el b fuera menos 3 y el a fuera 5, y entonces en ese caso, de acuerdo a esta fórmula, la integral sería 1 sobre 5 por el logaritmo natural de todo lo que está en el denominador, es decir, de 5x menos 3, más la constante de integración. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Para ver qué tan claro es, ¿cuál sería entonces la integral de 1 sobre menos 4x más 10? ¿Cuánto daría esa integral? Sería 1 dividido menos 4, logaritmo Un- natural de menos 4x más 10 más la constante. 1 sobre menos 4 por el logaritmo natural de menos 4x más 10, más la constante de integración. Este 1 sobre menos 4 comúnmente no se escribe así. Ustedes en los textos van a ver que cuando hay un negativo abajo, uno lo puede poner acá. Entonces, muchas veces en vez de escribir 1 sobre menos 4, lo que uno escribe es menos un cuarto. Esos negativos en el denominador o en el numerador se pueden poner al frente de la fracción. Entonces, esto sería menos un cuarto del logaritmo natural de menos 4 más 10 más la constante de integración. Entonces, nosotros en este momento tenemos una fórmula, por decirlo de alguna manera, claro que es una fórmula justificada. Detrás de esa fórmula está un proceso de sustitución. Entonces, si alguien no se acuerda de la fórmula, pues uno puede aplicar el método de sustitución y obtiene la integral. Nosotros tenemos una fórmula que me permite calcular una integral de cierto tipo particular de cocientes. Son integrales de 1 sobre un polinomio lineal.
Permítanme un segundo. Tengo acá, hermano, un segundo, a ver. Listo, pues. Bien. Quiero que miremos este ejemplo, esta integral. Quiero calcular la integral x sobre x más 5. Entonces me dan esta integral. Bueno, no la puedo señalar solita a ella. Me refiero a esta primera integral. Y claramente esta integral no se puede calcular con esta fórmula. Porque para poder aplicar esta fórmula es necesario que en el numerador haya un número 1. Y en este caso, en el numerador, lo que hay es otra función, que en este caso es la función x. Entonces yo tengo la integral de x sobre x más 5. Si yo quiero calcular esa integral, yo puedo utilizar cierto truco que es bastante, digamos que natural, y que está fundamentado en un truco algebraico básico. Y es que si yo tengo la integral de x sobre x más 5, yo puedo escribir lo de arriba de esta forma. Yo puedo sumarle 5 y restarle 5. ¿Por qué le sumo 5 y le resto 5? Para poder escribir la integral de esta forma. Entonces, yo tengo la integral x sobre x más 5. Entonces, le sumo 5 y le resto 5. Le sumo lo mismo y le resto lo mismo para no alterar la integral. Y entonces, la integral yo la puedo separar en dos pedazos. Me queda la integral de x más 5 sobre x más 5 menos 5 sobre x más 5. Entonces, este truco que estoy presentando me permite separar esta integral en dos pedacitos. La integral de x más 5 sobre x más 5 menos 5 sobre x más 5. Y cuando yo hago eso, este x más 5 sobre x más 5, como es lo mismo en el numerador que en el denominador, pues se convierte en 1. Y entonces esta integral que me habían dado originalmente se convierte en la integral de 1 menos 5 sobre x más 5. ¿Sí es claro lo que se hizo en este primer renglón para calcular esa integral? ¿Sí es más o menos claro el procedimiento? Sí, profe. Ese truco, que es un truco que se utiliza muchas veces, eso de sumar y restar lo mismo, para tratar de ajustar las expresiones, me permite escribir esta integral de esta forma, y cuando yo lo separo, me quedan estas dos integrales. Voy a poner un pasito intermedio acá. Esta integral, o mejor dicho, lo voy a poner aquí más bien. Esto queda convertido, yo puedo separar estas dos integrales, y entonces me queda la integral de 1 con respecto a x menos la integral de 5 sobre x más 5. A ver si me lo deja así. Eso, perfecto. Y cada una de esas integrales yo sé cómo calcularla. La integral de 1, pues yo sé que eso simplemente es x. Y para calcular esta integral, yo puedo sacar el 5 que está en el numerador, que es una constante que está multiplicando, y entonces me queda 1 sobre x más 5. Y la integral de 1 sobre x más 5 se puede calcular a partir de esta fórmula que habíamos presentado acá.
De hecho, es esta misma integral que habíamos calculado al principio. Y entonces la integral de 1 sobre x más 5 sería logaritmo natural de x más 5, y entonces aquí tengo toda esta integral. Dense cuenta que para calcular este pedazo hicimos uso de la fórmula que habíamos presentado al principio de esta segunda parte de la clase. Y entonces, a partir de este truco, con toda esta metodología, yo puedo calcular la integral de x sobre x más 5. ¿Sí ven la idea del procedimiento para esta integral? ¿Sí es claro el funcionamiento de todo este proceso? ¿O hay algún paso que no sea claro para alguno de ustedes, para que entremos a revisarlo? Miren cuidadosamente el proceso. Aquí no estoy utilizando ningún método anterior, ni partes, ni sustitución. Ninguno de ellos funcionaría. Ustedes pueden darse cuenta que no funcionaría. Pero aquí el truco es un truco algebraico para convertir esta integral en otro tipo de integral. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todos estamos bien? Levanten la mano si estamos bien hasta ahí, por favor. Listo, pues. Bien. Este truco que acabo de presentar es un truco que funciona para integrales donde yo tengo una función racional, es decir, donde tengo un cociente, pero para que pueda aplicar este método es necesario que tanto el numerador como el denominador sean polinomios lineales. Siempre que yo tenga una integral donde el numerador y el denominador son polinomios lineales, es decir, son polinomios de grado 1, yo puedo adaptar este truco para calcular la correspondiente integral. Quiero que miremos el siguiente ejemplo. Este no, todavía no. Voy a plantear la siguiente integral. Voy a poner la integral de x más 10 sobre x más 20, por poner un ejemplo, con respecto a x. ¿Cuál era la idea del método para aplicar en la integral anterior? La idea era, y eso era lo que estaba en el fondo, sumarle algo para que el numerador me quede igual al denominador, para que en algún momento un pedazo de la integral se convirtiera en un número 1. Es decir, aquí el truco clave, y por eso fue que se sumó por 5, es que cuando sumo por 5, aquí me va a quedar x más 5 sobre x más 5, y esta expresión se va a simplificar. En ese sentido, yo para esta integral puedo utilizar la misma idea. Pero en este caso, como yo quiero que aquí arriba me quede el mismo x más 20, pues lo que yo hago es sumarle lo que le falta para que quede igual a 20, es decir, aquí tenía x más 10, le sumo un 10, ahí me quedaría x más 20, pero si le sumo algo, le tengo que restar
exactamente lo mismo para no alterar la integral. Y entonces, para el cálculo de esta integral, pues entonces le sumo 10 para que me quede x más 20, le resto el mismo 10 para que no se altere la integral, y entonces esta integral, y aquí voy a dar un paso largo, espero que no se me vayan a perder ahí, esa integral quedaría convertida en la integral de x más 20 sobre x más 20 menos, menos, y aquí aparecería 10 menos 10 sobre x más 20. ¿Sí es clara la idea de lo que se hizo ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender con eso que estoy presentando? Sí, profe. Sí, profe, por el momento sí. Listo, pues. ¿Y cómo continúa? Pues precisamente la idea de sumarle el 10 acá es para que aquí me quedara x más 20, para que este se simplificara con este de acá, y entonces esta integral quedaría convertida en la integral de 1, porque x más 20 sobre x más 20 es igual a 1, menos 10 sobre x más 20. A ver si me queda bien ahí. Con respecto a x. Y entonces, rápidamente, la integral de 1, pues es x, menos, y la integral de 10 sobre x más 20, pues yo puedo sacar el 10 como una constante, y la integral de 1 sobre x más 20 sería el logaritmo natural de x más 20, más la constante de integración. Este pasito de aquí hasta acá es simplemente separar las dos integrales. La primera integral me va a dar x y la otra integral, de acuerdo a la fórmula que habíamos visto arriba, sería igual a 10 por el logaritmo natural de x más 20. Y entonces ahí estaría calculando esta integral de acá. Profe, ¿Sí me estoy haciendo entender? Dime, yo tengo una duda. dime. En caso, digamos, de que no fuera x más 10, sino fuera x más 11, y que al momento de que se haga la división no de la forma de que de 1, ¿qué se hace? Precisamente uno tiene que cuadrarlo para eso, ¿no? O sea, si aquí fuera x más 11 y aquí abajo tengo x más 20, pues le sumo 9 para que me salga el 20 y le resto 9. ¿Sí o no? Ok, profe, sí. ¿Sí o no? O sea, digamos que en este ejemplo, o en ejemplos similares, la idea es bastante natural. Si aquí en vez de tener x más 10 tuviera, no sé, x más 11, pues lo que yo trato de hacer es ajustarla para que me quede el mismo denominador. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es más o menos clara la idea? Sí, gracias, profe. No, ni más faltaba. El problema empieza a aparecer más bien en este caso. Entonces quiero que miremos, consideremos la siguiente integral. A ver cómo nos va con esto. Supongamos que yo tengo, y voy a escoger algo un poquitico más sofisticado. 2x más 20 sobre, a ver si esta sale. 3x menos 10. En este momento no recuerdo cómo hacerla. Vamos a ver si se nos ocurre. Ah, no me lo deja poner como fracción. Ahora sí. Listo, pues. Es decir, la idea es tratar de calcular por el momento, ya iremos tratando de complicar este proceso, integrales
de funciones racionales, es decir, de cocientes, donde el numerador y el denominador son polinomios lineales. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo hago yo para ajustar? Déjenme mirar a ver si esta se puede. Si no, me toca cambiarla. En un segundo. De tal forma que el truco de arriba funcione. Aquí un problema es que yo no puedo coger el mismo, como no es el mismo número el que acompaña a la X, yo no puedo tratar de que me quede lo mismo arriba que abajo. Entonces, permítanme un segundo. La pienso, a ver si no la embarré. Ajá. Hay una forma, la que se me ocurre. Yo puedo coger esta integral y puedo factorizar, y aquí es donde empieza a entrar la factorización, arriba y abajo, el número que está acompañando a la X. Entonces miren con cuidado la idea. Tengo 2 y arriba lo puedo factorizar, y entonces me quedaría X más 10. Esta es una forma que se me ocurre. En este momento no recuerdo si había otra manera de atacar. Y el de abajo lo escribo 3x menos 10 tercios. Con respecto a x. ¿Sí es claro lo que hice ahí o es un proceso confuso lo que acabo de mostrar? Factoricé arriba y abajo el número que estaba acompañando la X. Y como yo aquí tengo arriba un número que está multiplicando y abajo otro número que está multiplicando, yo los puedo sacar, me queda 2 tercios, y la integral que me queda dentro es x más 10 sobre x menos 10 tercios. Con respecto a x. ¿Hasta ahí vamos bien o estamos confundidos en este momento? Profe, ¿me puedes repetir por qué 10 dividido 3? Porque si yo factorizo el 3, entonces cuando le saco tercera a 3x, me queda el x. Es decir, factorizar, cuando uno factoriza, lo que uno hace es como dividir los números. Es decir, si factorizo el 3, entonces es como si dividiera 3x por 3, por eso es que me queda x, y luego tengo que factorizar el 10, le saco tercera a 10 y me queda 10 tercios. Es decir, cuando yo factorizo en un polinomio lineal un número, saco el número y todo lo que queda dentro queda dividido por ese número. Por eso es que, por ejemplo, aquí arriba queda 2 veces x más 10. Cuando saco el 2, este x queda solito y al 20 de acá lo tengo que dividir por 2. ¿Sí aclaro eso? Sí, profe, Es como gracias. la idea de la factorización, pero cuando en la factorización no todo me quedan números enteros. ¿Sí estamos más claritos ahí? Sí, profe, gracias. Listo, pues. Y entonces vamos a mirar esta integral. La integral de x más 10 sobre x menos 10 tercios. La idea es que a esta integral le aplicáramos algo parecido a lo que hemos venido aplicando en los ejemplos anteriores. Es decir, ya saqué este 2 tercios, la integral que me queda acá tiene una estructura parecida a esto, entonces yo debo tratar de cuadrar la parte de arriba para que me quede igual a este denominador, para que en algún momento se cancelen estas dos
y me quede un número 1. Y entonces, la idea es, o la idea podría ser, a ver si este paso, es que a veces estos trucos algebraicos no son tan obvios, por eso es que los presento así. Tengo x más 10, yo quiero que aquí abajo me quede menos 10 tercios, entonces tengo que sumarle algo a esto, o sumarle o restarle, para que me quede 10 tercios, y lo que le reste o le sume, se lo tengo que sumar o restar para compensar. Entonces, aquí hay que tener cierta habilidad con el manejo de los números. Quiero que miren cuidadosamente lo siguiente. Para convertir el 10 en menos 10 tercios, tengo que convertir el 10 en menos 10 tercios. Yo sé que 10 es 30 tercios. Para que me quede convertido en 10 tercios, tengo que restarle 40 tercios, porque 10 menos 40 tercios va a dar menos 10 tercios, pero si le resto 40 tercios, le voy a tener que sumar el mismo 40 tercios. ¿Por qué le resto este número? La idea es que al restar este con este, me dé este de aquí abajo, para que se pueda cancelar los términos que aparecen acá. Entonces, cuando yo le resto 40 tercios, y esto digamos que es ya manipulación aritmética, esto me va a quedar 10 menos 40 tercios es igual a menos 10 tercios más 40 tercios. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Mírenlo cuidadosamente, revisen las cuentas. Esto es un poquitico más técnico de ajustar números. Miren paso por paso y díganme qué paso no es claro. Y yo trato de aclararlo. Tal vez el problema está en que esto está como muy... Mejor así, para que se vea bien separadito. ¿Sí voy más o menos claro hasta ahí? Sí, profe. Y entonces, el mismo truco de siempre. Voy a separar x menos 10 tercios con x menos 10 tercios. No olviden el 2 tercios que está afuera. Insertar ecuación. Entonces va 2 tercios. Y entonces esto me queda, y lo voy a escribir separadito. X menos 10 tercios sobre x menos 10 tercios más 40 tercios sobre x menos, sobre x menos 10 tercios. A ver si me quedó bien. Con respecto a x. Aquí los números, y eso tienen que tenerlo claro, se pueden hacer como un poquitico más enredados, porque estamos mezclando fraccionarios y todo eso. Pero digamos que la idea de fondo es bastante sencilla. Entonces miren cómo queda esto. A ver si este paso es claro. Esto queda 2 tercios, que es el 2 tercios que está aquí abajo,
Voy a abrir un pequeño corchete y aquí voy a poner el resultado de esta integral. X menos 10 tercios sobre X menos 10 tercios, esto va a dar 1 y la integral de 1 es X más, y aquí yo tengo 40 tercios en el numerador, yo lo puedo sacar, 40 tercios, y me queda 1 sobre X menos 10 tercios, que la integral de eso es logaritmo natural de X menos 10 tercios. Todo esto más la constante de integración. Es decir, lo que hice fue integrar, aquí me salté un paso, que fue cancelar esto y convertirlo en 1, pero esto se va con esto y queda convertido en 1, y entonces la integral de 1 es X, más, y esta integral de acá, pues lo de arriba es un número que lo puedo sacar, y es 40 tercios, y entonces me queda 1 sobre X menos 10 tercios, que la integral de 1 sobre X menos 10 tercios es el logaritmo natural de X menos 10 tercios. Y entonces tengo esta integral, tengo este resultado para esta integral que habíamos planteado originalmente. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Miren cuidadosamente el paso a paso. Y si hay algún paso que no sea claro, por favor, coméntenme. Me dicen si estamos bien, por favor. Sí, profe. ¿Todos? ¿Todos vamos bien hasta ahí? Santiago me iba a preguntar algo, qué pena no lo había visto. Santiago Leal. ¿Me ibas a preguntar algo, Santiago? ¿Por qué se le quedó pegada la manita? Listo, pues. Entonces, ¿qué es lo que quiero presentar o qué es lo que quiero que vean en este momento? Quiero que vean que hay un esquema que puede ser, digamos, que a veces un poco técnico, a veces requiere un poco de práctica, porque es manipulación de números y es como, por decirlo de alguna forma, cuadrar para poder aplicar ciertas propiedades. Pero digamos que en este momento tenemos como una especie de estrategia para calcular integrales de funciones racionales, siempre y cuando tanto el numerador como el denominador sean polinomios lineales. Es decir, esta estrategia, esto así. Esta estrategia funciona únicamente cuando el numerador y el denominador son polinomios lineales. Es decir, cuando tanto el numerador como el denominador tienen grado 1, yo puedo utilizar este tipo de estrategia. Tratar de convertir la integral a partir de estos trucos en una integral donde aparezca 1 más una integral de la forma que estoy presentando aquí arriba. Por eso es que era necesario el planteamiento de esta fórmula originalmente. Esta fórmula es la base para la integral de muchísimas funciones racionales. Esta integral, este logaritmo, surge de la fórmula que nosotros habíamos presentado arriba.
Entonces, digamos, aunque vuelvo y repito, para esto hay que practicar y practicar, y la idea es que posteriormente veamos algunos ejercicios. Por el momento no quiero plantear esos ejercicios mientras terminamos de desarrollar todo el método, pero en este momento tenemos una estrategia para calcular integrales de funciones cuando el denominador y el numerador son polinomios lineales. La pregunta que surge naturalmente es, ¿qué pasa en los otros casos? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo un cociente de polinomios, pero alguno de el numerador o el denominador son polinomios no ya de grado 1, sino de grado 2 o de grado 3 o de cualquier otro grado? Es decir, ¿cómo hago para calcular estas integrales cuando los polinomios no son necesariamente los dos polinomios lineales? Ese tipo de integral de funciones racionales, cuando nos salimos de este caso, requiere otro tipo de estrategia. Esa estrategia, como les decía a ustedes, está basada en procesos de factorización. Aquí utilizamos un poquito de factorización, pero es una factorización sencilla, es una factorización por factor común. Pero cuando los polinomios no son lineales, las factorizaciones tienen que hacerse de una manera más fuerte. Ese método que les menciono, que es lo que se conoce como el método de fracciones parciales, ese es el método que yo quiero empezar a desarrollar la próxima sesión de clase. Yo quería primero salir de estos casos, que son los casos más sencillos, vuelvo y repito, puede haberse un poquitico a veces como enredado, pero si uno lo mira cuidadosamente en los ejemplos que hemos visto, es simplemente cuestión de ir cuadrando y ir utilizando propiedades de las integrales para llegar a integrales que ya conocemos, pero cuando salgamos de los polinomios lineales, los métodos o el método va a ser un poquitico más fuerte. Yo quiero ese método desarrollarlo a partir de la próxima clase, porque en el espacio que nos queda, ya nos quedan solamente 15 minuticos, no alcanzo como a plantear gran cosa, y entonces nos quedaría como cortado el método. Entonces, yo quisiera como dejar hasta acá, y la próxima clase ya no va a haber más retraso, ya por fin se acabó esa reunión que teníamos alargada desde el jueves, entonces ya la próxima clase sí arranco desde las 10 en punto. Les pido nuevamente excusas por estos retrasos, estos días, y vamos a desarrollar ese método de fracciones parciales. Es posible que en ese método surjan integrales como estas que les estoy mostrando. Entonces, vamos a ir necesitando lo que ya hemos trabajado para desarrollar ese correspondiente método. Entonces, vamos a dejar hasta acá, a no ser que haya alguna pregunta con Sí, respecto a este proceso que les he mostrado, y nos veríamos la clase del jueves. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Qué me ibas a preguntar, Laura? sí, profe, es para lo de las tutorías porque pues yo la verdad sí quisiera como que saber la solución de uno de los ejercicios que hicimos la clase pasada, o bueno, que nos dejaste la clase pasada por motivos de la reunión que no pudiste estar en la clase. Entonces es sobre el último ejercicio y pues para saber las tutorías tenemos que, o sea, como tal decirte o tú estás en la, Yo estoy en en la el sesión. espacio siempre. Yo les mandé el correo con los horarios, ¿sí o no? Sí, 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 sino que pensé que tocaba como que decirte para que tú ingresaras porque pues sí, o sea, No, no, yo no como estoy tal. todo el tiempo ahí. O sea, yo estoy Ok, en ese enlace y en esos horarios
en las 2 horas que están ahí. A veces toca que entres y me llames, porque pues como si de repente no hay nadie, pues yo estaré de pronto distraído trabajando en otra cosa y no estaré viendo el Google Meet. Entonces tú entras y dices, profe, y yo inmediatamente te atiendo. ¿Listo? Sí, por eso lo preguntaba. Listo, profe, gracias. No, ni más faltaba. Bien. Entonces, si no hay más preguntas o inquietudes, dejaríamos hasta aquí por el día de hoy. La próxima clase empezaríamos a hablar de ese método de fracciones parciales. Muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente excusas por la tardanza en estos días. Y nos veríamos la clase del jueves. ¿Listo? Bueno, profe, hasta luego. Que tenga buen resto Bueno, de tarde. profe, gracias, hasta luego. Lo mismo, que esté muy bien. Gracias, Muchas profe, hasta luego, gracias. que esté bien. Gracias, hasta luego. Gracias por su atención. Estén muy bien.